organismo legislativo, al igual que el ejecutivo, deben de ser sumamente cuidadosos en las medidas que promueven, las cuales deben de ser justas y ecuánimes. De lo contrario, será un error, será un abuso el otorgar privilegios a un sector en contra de la mayoría de la población. Por muchos años en Centroamérica, a partir del gobierno del general Idígoras, existieron políticas de sustitución de importaciones, a las cuales se les otorgaba exoneración de impuestos de la renta, impuestos de importación y todo tipo de impuestos. Estas industrias se dedicaron a elaborar productos que ya existían, que eran importados y comercializados, y así sustituir las importaciones. La gran industria de neumáticos centroamericanos, Kinsa, fue el mejor ejemplo de sustitución de importaciones. Se dedicaron a producir llantas en Guatemala para Centroamérica y al hacerlo disminuyeron la calidad, aumentaron el costo por kilómetro, elevando los costos de transporte, los costos de servicio para todos los consumidores. El precio de esas llantas eran igual, a veces incluso superiores, pero su rendimiento era muy inferior, lo que implicaba que era una industria que no era eficiente. Como resultado, el consumidor en todo sentido salió perjudicado y los únicos beneficiados fueron la empresa norteamericana General, que después le vendió a la empresa norteamericana Goodyear, asociados con un guatemalteco nacionalizado que era su socio. Lo mismo sucedió con muchísimas industrias que se dedicaron a la sustitución de importaciones. Para que en Guatemala exista y se produjesen huevos y pollo, se creó la Ley de Fomento Avícola, que estuvo vigente más de 30 años y que enriqueció a dos grupos principalmente, los cuales producían estos productos localmente, pero en ningún momento rebajaron el precio de los mismos, a pesar que estaban exonerados de todos impuestos. Por eso es que todavía perdura un monopolio o un cartel en la producción de huevos y de pollo, productos alimenticios básicos que en Estados Unidos, en México y en países alrededor de Guatemala son mucho más baratos. Por consiguiente, el consumidor no ha sido beneficiado, sino solo ha sido beneficiado un pequeño grupo que obviamente patrocina a muchos partidos políticos y a muchas campañas para mantener así sus privilegios fiscales. El legislativo recientemente apoyó renovar los privilegios de exoneración de impuestos a favor de las empresas maquiladoras que durante 25 años han gozado de esa exoneración, sacrificando los ingresos fiscales que son tan necesarios para que la población en general reciba adecuados programas de salud, de educación y de seguridad. El ministro recién nombrado de Economía, Rubén Morales, como exfuncionario del sector privado específico de Agexpront, salió de inmediato apoyando esta disposición, sin saber si esta política es parte del gobierno recién electo o si va a beneficiar en algún sentido a la mayoría de los guatemaltecos. La ley no protege el empleo, no protege a los trabajadores. Por el contrario, lo que protege es a ese reducido número de empresarios maquiladores, en los cuales muchos de ellos son extranjeros y otros son guatemaltecos. También protege
como una cosa nueva a los llamados centros de llamadas o call centers y a las empresas afincadas en las zonas francas. Exonerar impuestos no necesariamente beneficia más que a un poco, a un grupo reducido. Lo que sí es importante es que el gobierno comprenda que tiene que aumentar la recaudación, pero no la recaudación a base de un reducido grupo, sino a base de que todos los empresarios contribuyan proporcionalmente. De lo contrario, beneficia a unos pocos y perjudica a muchos otros. El gobierno tiene que comprender que la igualdad es parte de la ecuanimidad y que cualquier privilegio fiscal es incorrecto. Guatemala es primero.